días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor y también saludamos a toda nuestra hermandad que nos ve a través de la página de la iglesia en www.iglesiacristianalaserena.cl, y a todos aquellos que se toman el tiempo también y que no son hermanos, pero quizás están escuchando estas palabras porque encuentran de alguna manera algún sentido en lo que se enseña aquí en la iglesia, y le rogamos al Señor que eso se transforme en conversión y que el Señor, como siempre, use su palabra para cambiar el corazón de las personas. El día de hoy, hermanos, hermanas, vamos a continuar con el estudio de la carta de Santiago, este medio hermano del Señor que nos enseña acerca de la fe en acción. Es como un subtítulo que muchas personas, autores, suelen colocar como definición de esta carta, entendiendo que durante mucho tiempo también produjo controversias porque se pensaba que estaba en contradicción con la fe sin obras que predica Pablo en Romanos, pero los focos, como bien lo explicó nuestro hermano Tadeo tiempo atrás, eran distintos y los énfasis también. Y bajo ningún punto de vista son excluyentes, sino que son complementarios, entendiendo que la salvación es un regalo de Dios y la santificación en la vida de un creyente, de un hijo e hija de Dios, se va a manifestar a través de obras que certifican ese cambio, esa transformación. Por eso es tan importante también ir entendiendo el concepto de las obras a las que se refiere el mismo Santiago acá, que tienen que ver básicamente con aspectos de nuestro carácter, y que se traducen en acciones que van en favor de otros, siempre van en favor de otros. Una de las claves de la vida cristiana y del fruto del Espíritu es que el fruto del Espíritu siempre es de provecho hacia otros. Tiene un costo para nosotros, pero es de provecho también o exclusivamente casi para otros. Para nosotros es el provecho máximo de hacerlo para la gloria de Dios y de saber que estamos siendo transformados por Él. Santiago, ya avanzamos en el capítulo 2, y lo que vamos a ver la porción de hoy día es de versículo 5 hasta el 13, pero seguramente vamos a llegar hasta la mitad nomás el día de hoy. Pero el capítulo 2, recuerden ustedes que ya entra a tallar directamente en el tema del carácter, y lo que nos relata acá Santiago es una situación puntual, circunstancial, que se daba en la iglesia, que se da en las iglesias, y que obviamente no es circunscrito exclusivamente a la iglesia, sino que a todo nuestro quehacer. Y el tema es hacer diferencia o acepción de personas. Y cuando hablamos de acepción de personas, nosotros inmediatamente podemos pensar en el tema de la discriminación, que no es lo mismo, no lo voy a explicar hoy, ¿no es cierto? Porque hoy, en favor de este concepto de no discriminar, se acepta cualquier cosa, y eso no tiene que ver con el hecho de hacer acepción de personas, ¿ya? No significa eso. De hecho, Dios condena muchas de las acciones que se consideran discriminación el día de hoy, ¿ya? Por lo tanto, no es el tema hoy, pero lo que sí, entender bien lo que es este concepto de acepción de personas, y el ejemplo que Santiago entrega acá es en relación a dos tipos de personas, una persona rica y una persona pobre, una persona con recursos y una persona sin recursos, una persona quizás con algún grado de importancia político o social y otra persona carente total de esa importancia. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 7 para tener todo el contexto. Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entre un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entre un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros,
habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Sigamos hasta el 13. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahí está la porción macro. La semana antepasada, antes del tema del cristiano frente a la política, si pudiéramos decirlo, que de alguna manera enseñamos la semana pasada como una forma de establecer un patrón bíblico para nuestra relación con el mundo de la política y las autoridades. La semana anterior a esa, la antepasada, vimos del versículo 1 al 4 y vimos ciertamente la diferencia o el peligro de hacer acepción de personas. Y recuerden ustedes, la palabra acepción, ¿no es cierto?, es la palabra prosopolepsia, que significa básicamente elegir por elementos externos, si pudiéramos decir, o por apariencia, ¿no es cierto? Entonces, para una o para otra cosa. Y el gran mensaje para nosotros como cristianos es no hacer elecciones, lo que no significa no tener discernimiento. Debemos discernir, pero no debemos nosotros establecer a priori una decisión por solamente o exclusivamente como una persona se ve, ¿ya? Se ve, sea que nos agrade, sea que nos desagrade. El tema es que un cristiano no debe tomar una decisión por eso. Y eso es lo que está ocurriendo, de alguna manera, dentro de la iglesia a la cual Santiago está escribiendo, que son básicamente los judíos de la dispersión. Esto es importante para entender también la segunda parte. Pero obviamente ellos estaban teniendo una preferencia y una atención especial sobre aquellos que tenían unas características más materialmente vistosas o de alguna manera representaban algún tipo de autoridad o linaje. No se olviden que también el Evangelio llegó y llega a personas, entre comillas, de cierta alcurnia, reyes, damas nobles, dice también la palabra, en fin, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios mismo no hace acepción de personas. Sin embargo, el problema no era tratar bien a las personas de estas características, sino que era tratar mal a las que no tenían estas características. El punto es, hay que tratarlos bien a todos. Hay que tratarlos bien a todos, ¿ya? Porque tampoco se trata de esta concepción bastante nociva que existe muchas veces en relación a aquellos que tienen una condición distinta a la nuestra, desde el punto de vista material, físico, lo que sea, y hacerlo como hacerlo como una forma solamente discriminar incluso porque la persona es de ciertas características. Y eso también se da en círculos, entre comillas, ¿no es cierto?, de que se discrimina a una persona porque o es rubia o habla mejor, y eso ocurre, hermano, eso ocurre. Realmente son situaciones que uno piensa muchas veces que la discriminación ocurre para un lado, pero ocurre en todos lados y en todo aspecto, porque el corazón del ser humano, nuestro corazón, es malo, no importa si tengamos o no tengamos, seamos o no seamos, o sea, nuestra tendencia es al mal. Por lo tanto, el tema no era aquí, y Santiago escribe, no se trata de tratar mal a estos por sobre estos, sino que se trata de tratarlos con igualdad a ambos y a todos, igualdad, ¿ya? Igualdad de atención. El versículo 5 que revisamos dice, hermanos míos amados, oíd. Primera cosa, ahí tenemos un llamado de atención, otra vez a quienes hemos nacido de nuevo. Esto es para la iglesia, o sea, la acepción de personas se ve en el mundo, pero un lugar donde no debiera verse es la iglesia. Un lugar donde no debiera verse es la iglesia. Sin embargo, se ve. Por lo tanto, hay una advertencia acá, permanente, y un llamado de atención. Hermanos míos, oíd. Y aquí vamos a ver nosotros lo que significa
o la posición o la condición que Dios da a los pobres. Y aquí la pobreza no es pobreza de espíritu, aquí es la pobreza material, la pobreza educacional, la pobreza de recursos. Ahora bien, dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios ha hecho, entre comillas, ¿no es cierto?, está diciendo acá, una elección, pero no significa que no ha elegido a otras personas, porque Dios no hace excepción de personas. Lo que está diciendo acá Dios es que efectivamente la elección que Él hace sobre la raza humana recae mayoritariamente en la gente pobre, y eso tiene una respuesta muy sencilla. Hoy día, por ejemplo, según un informe de la ONU, el año 2015, en el mundo existen 2.200 millones de pobres. 2.200 millones de pobres, de los cuales 1.200 millones se calcula que viven con menos de $1 al día. El resto no alcanza a los $2. Pasa la barrera del dólar, pero no alcanza a los $2. Pero además de eso, la ONU calcula que hay cerca de 1.500 millones de seres humanos en el mundo, en países en vías de desarrollo, que están al borde de caer a la pobreza. Al borde de caer en la pobreza. Es decir, puede ser $2,5, $2.1 para arriba, está en ese grupo. Por lo tanto, la masa de gente pobre es altísima. Más de la mitad de la población del mundo. Por supuesto que los grandes continentes que concentran estos datos están en África, Asia, parte del Medio Oriente, ¿no es cierto?, la India. Son países brutalmente golpeados por la pobreza material. No es el caso analizar las razones, pero hay una existencia. Y a continuación, con varios metros de distancia, viene Latinoamérica también. En Latinoamérica hay mucha pobreza también, pero comparado con estos países, ahora la masa poblacional obviamente no es comparable, pero existe pobreza también en Latinoamérica. Ahora, en los tiempos de Jesús, si hoy día existen estas diferencias brutales, en los tiempos en que está escrito esto, eran aberrantes. Es decir, toda la gente era pobre, salvo algunos pocos. Entonces, ¿por qué? Porque no existía ningún tipo de provisión ni preocupación por los pobres. No existía el asistencialismo que impera el día de hoy, que también, dicho sea de paso, no es necesariamente la solución del problema. Pero no existía ningún tipo diríamos nosotros, de política imperial hacia los pobres. Más que cada cierto tiempo darles entradas gratis, ¿no es cierto?, al circo romano y tirar pan a las tribunas, nada más. Pero la pobreza caería dentro de lo que también la ONU grafica, y tiene otro porcentaje para eso, que es la miseria. Pero aún así, porque la miseria implica que no tienen agua potable, que no tienen servicios básicos, una serie de otras cosas. Y hay gente que vive en la miseria. Entonces, cuando Dios dice acá que Él ha hecho una elección por los pobres, no significa que está dejando fuera a los ricos, significa que la mayoría del pueblo de Dios a lo largo de la historia ha sido pobre. La iglesia primitiva era pobrísima. Durante siglos la iglesia fue pobrísima, ni hablar del tiempo de la Edad Media. La pobreza en la Edad Media era espantosa y era promovida y sostenida, ¿no es cierto?, por el sistema católico romano, que era el que en definitiva tenía el control político de los reyes y además la riqueza económica. Y no solamente eso, sino que el rico, de manera despiadada, oprimía aún más al pobre. Por lo tanto, la realidad de la pobreza material existe a nuestro alrededor y probablemente nosotros no sabemos lo que es la pobreza. Nosotros, estoy hablando hoy día de nosotros. O incluso en nuestro país, que hay pobreza. Lo que nosotros más bien, o con lo que nosotros más bien nos relacionamos, es con la necesidad.
Hay personas que tienen necesidades. Hay personas que tienen necesidades por situaciones circunstanciales. A lo mejor no gana lo suficiente, a lo mejor fue despedido, a lo mejor fue despedida, a lo mejor está pasando por una enfermedad. Pero no hay nadie realmente al nivel de lo que se describe tanto por la ONU como lo que existía en los tiempos de Jesús. Entonces tenemos que tener una imagen clara de lo que es realmente la riqueza incluso. La definición de riqueza, fíjense ustedes que hay montones. Pero una que me llamó la atención es la que escribe un autor del tiempo de la Reforma, que dice que la riqueza es tener 2 veces más de lo que uno necesita. Es decir, si tú necesitas un par de zapatos y tienes 3 o 4 pares de zapatos, tú eres rico. Si tienes más de 2, 3, 5, 6, 10 camisas. Entonces cuando yo veía esto me dolía el corazón porque realmente soy multimillonario. ¿Te das cuenta? Y nosotros no tenemos necesidades, nosotros tenemos deseos. Deseo cambiar esto, deseo tener esto, pero no tenemos necesidad. Entonces la concepción de pobreza para nosotros es desconocida. ¿Ya? Tampoco es para que nos sintamos culpables, porque no ese es el punto. El punto es para que nosotros entendamos el favor de Dios hacia nosotros y respondamos con gratitud a ese favor. Con gratitud a ese favor. ¿No es cierto? Porque la gente que está en esa condición no está en esa condición porque pidió estar en esa condición, ni nosotros estamos en esta condición porque pedimos estar en esta condición. Dios es el que ha permitido las cosas, pero a nosotros nos ha dado, y al que mucho se le da, mucho se le pedirá también. ¿Ya? Entonces cuando dice, hermanos míos oídos, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, entonces inmediatamente nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasa entonces los ricos? Porque nosotros pensamos en ricos, no sé, pues personas como, no voy a nombrar a nadie, pero dueños de bancos, dueños de estas cosas, en fin, claro, y nosotros. Entonces, dicho sea de paso, la división de ese dólar que se hace por persona no es que todos los días tenga $1, porque uno podría decir, bueno, a lo mejor en esos países, no sé cuánto está el dólar, 600 y tantos pesos, con 600 pesos se compra un pan, se compra esto y sobrevive. No, lo sacan en función de que de repente les llega alimento, ¿ya? Y cubre, y esos alimentos los valorizan en una serie de cosas. Pero hay semanas que esa gente, escucha bien, no come. A varios de nosotros a lo mejor nos haría bien un ayuno prolongado, ¿no es cierto? En este lado del mundo, el problema no es que no comen, no hay que comer, sino que el problema que tenemos, imagínense, es la obesidad y la obesidad infantil y todo esto. Entonces, como sea, nuestra concepción de la pobreza es, valga la redundancia, pobre. Pobre, ¿ya? Y eso también tiene que hacernos a nosotros valorar, apreciar y agradecer y compartir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos ha provisto. Y vuelvo a insistir, no hay pobres entre nosotros hoy. Hay personas que tienen necesidades, sí. ¿Por qué? Porque quizás tiene un ingreso muy bajo, porque quizás tuvo una enfermedad y le consumió gran parte de sus recursos y le sigue consumiendo gran parte de sus recursos. En fin. Pero el concepto de pobreza no se encuentra entre nosotros. Entonces aquí nadie va a decir, sí, yo mira, claro, yo tengo que tomar colectivo, sea en auto, y yo soy pobre. No, esa cuestión viene del sistema marxista y no tiene nada que ver con eso, porque no tiene que ver con el proletariado ni cosas por el estilo. Tiene que ver con la realidad de lo que es la pobreza material. Entonces, solamente esto como una ejemplificación y también un llamado a atención, porque dice, hermanos míos, oíd, es para nosotros. Tú y yo tenemos en la cabeza la mente de un pobre que a lo mejor a la línea incluso de la clasificación que hace la ONU no es pobre. ¿Ya? Bien, entonces sí hay necesitados entre nosotros. Hermanos míos, dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean que ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Aquí hay una promesa de Dios. ¿Cómo es que Dios entonces ve el tema de la pobreza y cómo es que Dios trata al pobre? Dice
que lo hace rico en fe y le da una herencia. Le da una herencia, le habla de riquezas. Por otro lado, la pobreza, a la luz de la Escritura, siempre va a existir. El propósito de Dios ni siquiera fue nivelar socialmente a la gente cuando vino Jesús a este mundo. ¿Recuerdan ustedes, solamente para recordar, Lucas 9, versículo 58? Perdón, 58. El mismo Señor Jesús, Lucas 9:58. Él vivió en una condición de necesidad. Jesús les dijo: las zorzas tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Tienes tú o yo dónde recostar la cabeza? Entonces estamos en una condición más favorable materialmente que la que tenía Jesús. ¿Ya? Jesús no vino por los pobres desde el punto de vista de excluir a otro. Él no hace excepción de personas, pero Él se identificó con aquellos que sufrían máxima necesidad. Él miró a las multitudes, dice Mateo también, miró a las multitudes y le dolió el corazón porque estaban desprovistas y eran como ovejas sin pastor. Ese desprovistas significa pobres. Pobres. La mayoría de la gente del tiempo de Jesús era pobre. Muy pobre. Por eso le seguían a todos lados. Y a veces nosotros empezamos, claro, este viene por los panes y los peces. No, viejito. La comparación, claro, el fondo es el mismo, por cosas. Pero no tiene nada que ver con nosotros. O sea, esa gente realmente no comía. No comía. ¿Ya? Ahora, en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Perdón, Mateo 26. Eso es, 26. Versículo 11. Ustedes saben la escena, ¿no es cierto? María trae un frasco de perfume que valía mucho, muchísimo, que incluso los discípulos se enojaron, pero el que más se enojó fue Judas, pero no es porque él quería realmente darle a los pobres, sino que él era el que robaba del tesoro, o de la ofrenda, no el tesoro. Mateo 26, 11 dice Jesús: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Siempre tendréis pobres, siempre va a haber pobres. Proverbios dice: Dios hizo al pobre, hizo al rico. No significa, para Él son iguales delante de Él. Existe pobreza, existe riqueza. La caída del ser humano en el jardín del Edén trastocó, trastornó, pervirtió todo el sistema de reparto, pudiéramos decir nosotros, y del trabajo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que dentro de cualquier sociedad, cultura y en cualquier época, la presencia de los pobres era siempre mayoritaria, pero también es permitida por causa de que a través de aquellos Dios también nos mueve a nosotros, Entonces, volvamos a Santiago, el tema de la pobreza, volvemos al punto. Nos dice en los primeros versículos: no hagan acepción de personas, entre ustedes hay gente pobre y va a haber gente también con recursos, pero si ustedes tratan al que tiene recursos de una manera preferencial y al pobre por ser pobre lo tratan mal, entonces dice el Señor, eso es sumamente pecaminoso. Deben tratar equitativamente y con igualdad a ambos. Y aquel que es rico, dice la Escritura, ¿no es cierto?, que sea rico en buenas obras, que sea generoso, y al que es pobre o al que tiene una condición menor, no le dice aprovéchate, le dice trabaja. Recuerda, ¿no es cierto?, al siervo le dice trabaja bien, no como para que te estén viendo, sino para la gloria de Dios. Haz las cosas bien. Entonces se dan cuenta el equilibrio maravilloso. La Escritura no es ni una cosa ni la otra. No está diciendo a si naciste esclavo te tienes que quedar esclavo. No, dice si tienes oportunidad de liberarte, hazlo. Si tienes oportunidad de progresar, hazlo. Una de las cosas que recobra la Reforma Protestante, por ejemplo, es la excelencia del trabajo, que el catolicismo romano había pervertido al punto de incluso decir que el trabajo no era algo bueno, era una maldición. Quizás, y nunca fue así, porque
desde antes de la caída Adán trabajaba, ¿no es cierto? Lo que pasa es que las condiciones del trabajo quizás se hicieron difíciles y en algunos casos imposibles después de la caída. Pero el trabajo nunca ha sido una maldición. Y entonces vemos efectivamente que mucha de nuestra cultura está influida por ese sistema de pensamiento. En cambio, Dios dice desde siempre al que está bajo un amo en un trabajo X, debes hacerlo bien. Debes hacerlo bien. No como cuando te están viendo, sino que siempre es un principio de integridad. Y un hijo de Dios toma esos principios, por cierto, para entender que bajo ningún punto de vista hay una justificación para hacer las cosas mal, independiente de la condición material que tenga. Pero lo que estaba pasando acá era que, por causa de que uno entraba mejor vestido, entonces todos se impresionaban y decían, adelante, pasa todo. Pero si entraba uno con ropas andrajosas y dice, no, mira, tú quédate por allá, que afeas, como que afeas el ambiente. No, no debe ser así. Y aquí Santiago dice, hermanos míos, amados, oíd, acuérdense, recuérdense, aún muchos de ellos que estaban tratando preferencialmente a los ricos eran también muy pobres. Pero se estaban dejando impresionar por eso. Versículo 6. ¿Cómo es que Dios trata? Él, ¿no es cierto?, dice que es su protector, Él dice que les da herencia, los hace ricos en fe y les promete y nos promete un reino. Versículo 6. Pero vosotros, ahora viene lo que no debiera ser. Y ahora se está dirigiendo a nosotros. Pero vosotros habéis, ¿qué cosa? Afrentado al pobre. Afrentado al pobre. ¿No es cierto? No estamos actuando muchas veces como Dios con el pobre, estamos actuando como el mundo. Dios dice, cuida del pobre, le da, por ejemplo, en Proverbios 14:31. ¿Cómo es que Dios actúa, no es cierto? Y cómo es que nosotros no debemos actuar o muchas veces actuamos. Proverbios 14:31. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Cada vez que nosotros tratamos mal a alguien por el hecho de ser pobre, ¿ya? Estamos afrentando a Dios. Dios es el defensor de ellos también. Entonces, es así de grave la situación. Estamos, recuérdense ustedes, en la banda de lo que es no hacer acepción de personas. A veces se hace acepción de personas al revés, pero el punto aquí es que se está haciendo acepción de personas por el hecho de que aquel que entraba, en ese caso en la iglesia, ¿no es cierto?, era afrentado por su condición, en este caso de pobreza. Más el que tiene misericordia del pobre lo honra. Entonces hay una honra para nosotros en ayudar, en tratar bien, en tratar con igualdad al pobre. ¿Ya? Esto no es permisividad, ni para un lado vamos a permitirle a este todo porque es rico y vamos a impedirle a este todo porque es pobre, o al revés. Tampoco vamos a permitirle todo porque sí es pobre, es que es pobre. Es que se robó la cuestión, pero es que es pobre. ¿Te das cuenta? O sea, entender eso, porque en eso es lo que fallamos también nosotros, porque espero que saliendo de aquí nosotros no pensemos que esto se trata de darle moneda a cuanto mendigo hay en la calle, ¿no es cierto? Y todo esto malabarista y cosas en la calle, entonces y todo el mundo y dale, porque en el fondo, no, porque tienes que entender bien eso. No estoy diciendo no lo haga, no, lo que estoy diciendo no es ese el punto. ¿Qué es realmente ayudar a una persona en necesidad, en el caso nuestro? En necesidad. Entonces, pero vosotros, volvamos al versículo 6, capítulo 2, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Habéis afrentado al pobre en el trato que le diste. Y acá empieza
Santiago a decirles algo que puede resultar paradojal, porque esos mismos ricos, como decía anteriormente, son los que los oprimían. Y aquí probablemente, como está escribiendo a los judíos de la dispersión, recuerden ustedes que muchos saduceos también se, entre comillas, convirtieron. Y probablemente sean ellos los que aparecen en esta escena. En el versículo 6 dice, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces está hablando de personas, ¿no es cierto?, que de alguna manera iban a la iglesia, se cobijaban en la iglesia, pero que tenían una actitud totalmente no cristiana, es decir, que tomaban a estos mismos pobres, y probablemente se está refiriendo a las personas que estaban alabando a estos ricos, a lo mejor lo estaban alabando, estas son interpretaciones que no necesariamente son, pero es muy probable que esas personas les hubiesen hecho préstamos a estos que los recibían con pleitesía, porque les prestaron plata, esta cosa así, en fin, entonces los recibían con pleitesía, los sentaban ahí, acá. Pero esos mismos, cuando no les pagaban, los agarraban del cogote y los llevaban a los tribunales, los arrastraban, dice, a los tribunales. Entonces, está hablando de esa contradicción que se puede producir, ¿no es cierto?, cuando nosotros tratamos diferenciadamente a unos por causa de lo que tienen, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que entra una autoridad política acá, que es atea, ¿no es cierto? No necesita decir insultos a Dios para blasfemar contra Él, el solo hecho de decir que no existe o de alguna manera abiertamente violar su ley por medio de leyes de aborto, de esto, de lo que sea, pero es una autoridad, ¿no es cierto? Y entra la autoridad y tenemos a un hermano, a una persona, incluso ni siquiera hermano, una persona en condiciones muy paupérrimas, andrajoso, ¿no es cierto? Y entonces la persona entra y se sienta en un asiento más o menos adelante y viene el hermano y le dice, oye, párate ahí que viene el presidente o la presidenta, bien, párate ahí, sale aquí, ándate, machado, adelante. No es para tratar mal a la autoridad, bajo ningún punto de vista, pero tampoco es para lo otro, ¿te das cuenta? ¿Acaso no son ellos mismos? Dice, o sea, piensen un poco, si ustedes le están rindiendo honor a alguien que blasfema el nombre de Dios, alguien que blasfema el nombre de Dios. No significa de decirle, insultarle, no, por supuesto que no, pero tampoco es para lo otro. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se estaba produciendo acá. Por lo tanto, ese era el nivel al que estaba hablando Santiago, y que está hablando Santiago a nosotros, de que entendamos que nosotros debemos respetar a las autoridades y debemos respetar a todas las personas, pero no debemos impresionarnos por quiénes son, o mejor dicho, qué funciones están cumpliendo o qué cosas tienen. Y te digo una cosa y una cuestión re triste. Uno de los jefes de campaña de el expresidente Lagos, que no me recuerdo el nombre en una entrevista, hablaba un poco de cómo es que hacían ellos para por ejemplo, contactarse con los distintos grupos de líderes, o ya sea dirigentes poblacionales, todo esto. Y él hablaba que los invitaban a todos, ¿no es cierto?, a la moneda, les mostraban todas las cosas, los hacían sentirse súper bien, incluso aquellos que habían entrado de repente con un tono como opositor, salían pero absolutamente impresionados y los lograban dar vuelta por el trato que les daban adentro, ¿no es cierto? Entonces decía, oye, realmente se sentían importantes, eso es lo que es la palabra, que se sentían importantes, entonces salían con una mentalidad totalmente distinta y por supuesto eso lo multiplicaban en el grupo X al que representaban. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que dice que los más impresionables eran los evangélicos, los pastores evangélicos, las autoridades. Dice que salían pero hinchadas totalmente, se sentían. Y a ellos incluso, varias de ellos le regalaron una banderita de un material especial, no el que compramos nosotros en la feria persa, que se coloca como piochas, que salían felices. Entonces terminaban las reuniones con ellos y decían, los tenemos. Esas eran las expresiones que
Pero lo triste es que los que más se impresionaban de esta cuestión eran los quienes menos debían impresionarse. No estoy diciendo que seamos faltos de respeto, por supuesto, por favor, nunca, no tiene nada que ver con eso, pero no nos impresionamos por eso. No debiéramos. A lo mejor pudiéramos incluso sentirnos en un sentido halagado de que nos inviten a un lugar determinado, pero no impresionado. No decir, chuta, realmente, yo tenía otra opinión de esta persona. ¿Tú crees que esa persona es quien es en ese momento? Hay una estrategia detrás de eso. Pero la persona sale creyendo que realmente era importante. Tú no sabes el esfuerzo que hacen los políticos para ir al Te Deum evangélico. Pero el estar ahí le significa una vitrina de votos. Y los evangélicos se impresionan de tener a todas las autoridades ahí para hablar pura babosada desde el púlpito. Porque se quieren lucir e impresionar a los que ellos le impresionaron. ¿Me entienden? En vez de predicar el evangelio en ese momento y llamar al arrepentimiento, con todo respeto, señora presidenta, por favor, usted es responsable del país, usted va a rendir un día cuenta de Dios, lo crea o no, y yo en el nombre del Señor le llamo. Reconcíliesen con Dios. Pero no, necesitamos más AFP y que los pobres no pueden. ¿Qué es eso? Entonces, eso es lo que pasaba en la iglesia. Piensen ustedes, en ese mismo Te Deum, un hombre vestido andrajosamente y que quiere entrar, porque se supone que es libre, y se siente en un lugar, entre comillas, adelante. Puede ser incluso que eso esté reservado todo, pero yo, hermano, por favor, ¿se puede sentar en este lugar? Por favor, acá, mira, aquí lo acomodamos, no sé. Pero no, partiste para afuera. No entraste con corbata, partiste para afuera. ¿Ya? Versículo 6 otra vez. Pero vosotros, esto es lo que no debe pasar nunca de parte de nosotros. Pero vosotros, ya la semana pasada dimos ejemplo de lo que significa que entre una persona, ¿no es cierto?, en condiciones. El tema no es que sea mal vestido, más esto, sea acá o sea allá, ¿no es cierto? Muchas veces si entra acompañado, a lo mejor uno puede ayudarlo en eso y debe ayudarlo en eso. Entra acompañado por don Olor y claro, y eso hay que ayudarlo, hay que proveerle vestimenta, hay que ayudarlo a que se asee, a que se ducha, hay una ducha, y no es cierto, por último que se bañe en el bautisterio, o sea, que no salga en esa condición de acá. Pero aún así, como sea, ¿no es cierto?, nosotros debemos tener un trato igualitario con las personas. Entendiendo lo que vimos también la semana pasada, el que honra, el que respeto. Se está refiriendo a que nosotros tenemos autoridad sobre nosotros y nos sujetamos a ella y las respetamos. No os oprimen ahí mismo los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿No es eso lo que se ocurre? Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ahí no dice amarás al pobre, ahí dice amarás a tu prójimo, que puede tener una condición X o puede tener otra condición, que puede tener recursos, puede no tener recursos, puede tener condiciones distintas. Pero la iglesia debiera ser el lugar. Por eso es que Jesús dijo, recuerda lo que dijo, el mundo, como cuando el mundo vea cómo ustedes se aman, el mundo va a reconocer, no necesariamente se va a convertir, pero va a reconocer que yo existo, porque es sobrenatural, porque la iglesia es el lugar donde el dueño y el empleado adoran juntos y el empleado no se aprovecha del dueño ni el dueño del empleado, de que buscan ambos la justicia a los ojos de Dios. Aquel que está trabajando para el dueño, ¿no es cierto?, debe hacer el mayor esfuerzo y ser
todo lo diligente que sea, y el dueño lo mismo, debe ser una persona que dé lo más que pueda dar en favor de sus trabajadores, no solamente de su hermano, sino que de todos los trabajadores. Por ejemplo, donde de distintas condiciones, de distintos trasfondos, estamos aquí juntos y somos un cuerpo, Pero la iglesia no es un lugar tampoco donde las personas vienen buscando contactos, sobre todo en una iglesia como este tipo, contactos. No, tienes que entrar buscando al Señor. ¿Se entiende, no es cierto? Vengo acá porque acá, no sé, pues de repente me sale algo, me sale un trabajo, me posibilidad de esto, saco cuenta, ampliaciones, más de alguien querrá una. Lo que sea, pero si miramos con esos ojos ya miramos mal. Entonces, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Ya? Entonces, hermanos, no nos olvidemos nunca que como Israel, nosotros debemos responder en gratitud a Dios, porque Israel fue elegido no por lo que era, sino por lo que Dios hizo con ellos. En Deuteronomio 15. Versículo 7 al 11. Recuerden el pasaje, ¿no es cierto? Israel fue elegido por ser el más significante de todos los pueblos de la tierra. Eso dice en Deuteronomio 7. Ahora, a esos judíos, a esos israelitas que fueron tomados siendo lo más insignificante de la tierra, Dios, por supuesto, que fueron prosperando. Y llegamos al capítulo 15, que les tiene que decir: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, 15:7, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el 7º año. Ustedes saben que al 7º año las deudas se venían abajo, entonces me faltaban como 3 meses y me está pidiendo harta plata. Cuando le des, porque por ella te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltará, otra vez, los pobres siempre los tendrán, dice, ¿no es cierto? Y acá está diciendo siglos antes, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entonces, Israel había comenzado a ser lo que no debe ser nunca el pueblo de Dios, ni Israel, ni la iglesia. ¿Recuerdan la iglesia primitiva? Todos vendían las cosas, los compartían. ¿Por qué? Porque estaban en una situación puntual de persecución, ¿no es cierto? Y donde antes que le confiscaran sus casas y sus bienes, las vendían y las entregaban a los apóstoles para que no hubiera necesidad en la iglesia. Bueno, cuando esas cosas pasaron y los cristianos comenzaron a vivir, y que sobre todo después del año 312, cuando el edicto de tolerancia de Constantino les permite ya desarrollarse, se transforma en la religión oficial y eso, y empieza, ¿no es cierto?, todo el proceso que se pervirtió finalmente llegando al romanismo. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que la iglesia se vuelve entonces individualista sin estar preocupado y ocupado en las necesidades de la hermandad, ¿no es cierto? Y entender lo que significa el hecho necesidad. Oye, ¿me puedes prestar tú $1.000.000 de pesos para cambiar el televisor? Necesidad. Por eso una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es ayudar en la necesidad a las personas. Aquí está hablando de menesteroso, una situación extrema. Necesidad. Alguien a lo mejor tiene una familia numerosa, no gana lo suficiente, ayudarlo con mercadería, ayudarlo con alimentos, ayudarlo si sus hijos necesitan medicamentos, ayudarlo con medicamentos. Por causa de nuestra cultura y formación, evitar, pero al máximo, dar plata.
Cuando nosotros éramos más pequeñitos y nos enterábamos más de las necesidades de nuestros hermanos, muchas veces lo que hacíamos nosotros, ayudábamos a una familia, ¿no es cierto?, poníamos plazos, mira, vamos a ayudarte durante un año, vamos nosotros a pagarte la luz, el agua, y te vamos a comprar el gas. Y te aliviamos y te ayudamos. Eso es ayudar. Porque si tú le pasas la plata a esa familia, ¿no es cierto?, después ve a los niñitos con zapatillas nuevas, todo. No que no puedan comprarse, pero no es el momento. Tampoco estaban a pata pelada. ¿Ya? A pie pelado para los que nos ven en el extranjero. Pies descalzos, perdón. ¿Ya? A pies descalzos. Tampoco estaban en esa condición. Por ejemplo, siempre hay alguien a quien ayudar. Y tú estás orando. Ayudarle a personas a que puedan surgir, salir adelante. Hay jóvenes que pueden a lo mejor tener muchas capacidades. Y de aquí a que llegue la educación gratuita, va a mostrar ya el rapto, el cielo, el juicio final, toda la cuestión. Va a salir la ley allá ante el trono blanco, pero si lo puede ayudar ahora, ¿no es cierto? Ayudarlo con la locomoción, con la alimentación, pero compromisos concretos. No esa cuestión que, ay, se te partió el corazón, entonces, ay, lo ayudaste ahí, pero el otro menos se te partió el corazón, entonces en el aire. No, haz planes. Así, lo que estoy diciendo se hace en los países, en las iglesias, se hacía en las iglesias de los países desarrollados. Y son desarrollados, ¿por qué? Porque abrazaron la reforma protestante. El trabajo. Cuando tú ves una persona empeñosa, trabajadora, pero que necesita algunos recursos para perfeccionarse, para salir adelante, apóyalo, ayúdalo. Pero no llegas a la iglesia y digas, oye, podríamos, ¿sabes qué? No, ¿y tú? No se trata de hacer un departamento de asistencia en la iglesia. Se trata de que cada uno de nosotros es la iglesia. Y todos tenemos gente a nuestro alrededor. Tú no vas a cambiar el mundo, pero puedes cambiarle la vida a una persona. A una persona, a una familia. Y no solamente pensar, recibí esto, ya, entonces ahora vamos a hacer la ampliación que queríamos, ya, ahora sí. Estoy hablando de mi propio corazón pecaminoso. Porque no crean ustedes que eso viene, y yo al tiro, hoy pensé, y esta. No. Inmediatamente pensé en cosas para mí. Cosas para mí. Pero ahí viene el clic del pecado, del arrepentimiento, de la vergüenza delante de Dios. Y decir, Señor, tú no me estás dando para que acumule, me estás dando para que dé, para que ayude. ¿Qué pasaba con los judíos? Habían algunos que estaban empobrecidos, bueno, y la historia es mucho más larga. Muchos tenían que incluso en su pobreza se vendían como esclavos a sus propios hermanos. Por eso es que cuando lean la Nehemías les sacaba de mechones la barba, de rabia. ¿Cómo es posible? Ustedes vienen saliendo de la esclavitud y les está yendo un poquito mejor y esclavizan a sus propios hermanos. Esclavizan a sus propios hermanos. Y nosotros que podemos a lo mejor no estar en tal condición, más adelante Santiago dice, si tenemos un hermano que no tiene que ponerse, que abrigarse, o está en necesidad, o no le alcanza para cubrir las necesidades de su familia, nosotros decimos, chao, que te den, Dios te bendiga. No. Hay que ayudarlo, hay que apoyarlo. Desgraciadamente la tendencia nuestra, culturalmente de la pobreza, se ha transformado muchas veces, ni siquiera digo la pobreza, sino que el concepto de, entre comillas, tener menos, se ha transformado culturalmente en un asistencialismo característico de los países subdesarrollados, donde el Estado tiene que darles todo, y tiene que darles todo a costilla de aquellos que son la masa productiva, que siempre es mucho menor. Tampoco eso es una fórmula. Esa fórmula lo que hace es fomentar aún más la pobreza. Y la pobreza como elección, ni siquiera como condición. Porque saben que le van a dar todo, o por lo menos lo que necesita para poder vivir. Y a veces en buenas condiciones. Pero aún así, no nos podemos quedar con esa foto, sino con aquellos que están en necesidad. Primero, como dice la Escritura, haced bien a todos, comenzando por la familia de Dios. En la familia de Dios.
Y eso significa involucrarte también con personas, involucrarte con las personas. Vuelvo a insistir, esta no es una labor del ministerio de asistencia, ¿cómo podríamos ponerle? Asistencia, mejor ni digan porque capaz que a alguien se le ocurre. No, no es ese el punto. El punto es, yo conozco esta situación, conozco esta condición y ¿sabes qué? Tengo la oportunidad de ayudar. Tengo la oportunidad de ayudar. Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. O viceversa. ¿No es cierto? Pero hazlo, porque eso trae gloria a Dios. Pero no traigas solicitudes acá. ¿No es cierto? Oye, pucha, ¿la iglesia podrá ayudar a esta persona? Perdón, ¿la iglesia qué es? Como que está mirando afuera. Eres tú. Eres tú. Ahora, si quieres dar bien con los hombres, ¿no es cierto? ¿Ve ese cabro que está ahí? Yo, pues viejo, sacó el título, ahí, todo el tiempo con él. Perdiste tu premio. Ya recibiste tu premio, del que estaba al lado. Hazlo, calladamente. Ayuda a una persona, a una familia. No fomentes la flojera. La palabra dice, el apóstol Pablo dice, el que no quiere trabajar, que no coma. Y en ese tiempo lo está hablando. No es fomentar la pereza, no es fomentar la flojera, no es fomentar el asistencialismo. No hay cosa más grata que cuando aquellos que están en cierta necesidad material y están siendo apoyados por el ministerio de misericordia de la iglesia, que sí existe, ¿no es cierto?, específicamente en lo que tiene que ver con ayuda en alimentos, en útiles de aseo, en cosas que son de primera necesidad. Y la persona viene y dice, ¿sabes qué, hermano? Yo quiero agradecer la ayuda. Me ha mejorado la condición gracias al Señor y ahora yo me quiero comprometer con tal cual o cosa. ¿Ya? Entonces, eso, hermanos, es el manejo, pudiéramos decir nosotros, de lo que son las necesidades de nuestros hermanos alrededor. Nosotros no estamos llamados a terminar con la pobreza. No, esa es una utopía que ni siquiera el Señor Jesucristo la promovió, porque eso está a otras escalas. Pero sí, estamos llamados a ser conscientes de que la gran mayoría de nosotros tenemos recursos más que suficientes, más de sobra, por lo tanto caeríamos perfectamente en la categoría de ricos. Incluso en nuestro país caeríamos en una categoría muy pequeñita, y entonces tenemos una gran masa de gente a la cual no le alcanza y que pueden ser perfectamente personas que nosotros podamos apoyar, ayudar. No para siempre ser objetivo en esas cosas, no ser emocional, pero ciertamente tener un compromiso y ayudarlos también en cosas que la misma gente muchas veces en nuestro medio, sobre todo en nuestro país, piensa que progresar es cambiar el auto o es cambiar el televisor. Y por favor, nadie, si alguien, no estoy diciendo que no lo hagan, no, pero el sinónimo de progreso para mucha gente es eso. Y mucha gente debe 3, 4, 5 veces lo que gana por causa de, entre comillas, darle lo mejor a sus hijos y lo circunscribe únicamente a lo material. También tenemos una oportunidad de enseñar ahí, de apoyar, de ayudar a las personas, hermanos y hermanas nuestras, que supuestamente deben tener una receptividad. Entre comillas, por eso es tan satánica la doctrina de la prosperidad. Tan satánica la doctrina de la prosperidad. Porque si fuera así, el mayor número de los hermanos de la historia de la iglesia habrían sido todos personas absolutamente desechadas por Dios por causa de que eran pobres. Por causa de que eran pobres. Quiero terminar con 1 de Juan, capítulo 3.
versículo 17. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17 y 18. Esa porción que va en la misma línea. No se olvide, no hacer acepción de personas, no dejarnos impresionar por nada externo, ni para la situación de aquellos ricos y poderosos como aquellos que están en una condición desposeída. Entender, ¿no es cierto?, realmente que el propósito de Dios es que la iglesia sea un lugar donde las diferencias de afuera, ¿no es cierto?, no signifiquen un impedimento para adorar y que podamos de forma madura y espiritualmente mantener las distancias sociales, laborales, en amor. En amor. Vuelvo a insistir, una de las cosas más terribles que ocurre es cuando el jefe, el dueño y el trabajador son hermanos, y entonces el que es trabajador va y frente al resto de los trabajadores dice: oye, Luis, ven, pues te quiero decir algo. Y los otros todos le tratan de don Luis. Alguien dirá, es una tontería, pero son cosas que uno, cuando realmente de corazón quiere agradar a Dios, va a cuidar todas esas cosas, va a cuidar la situación de su hermano, va a cuidar la relación espiritual. Ni tampoco el dueño va a decir: pues este es mi hermano, así que este mes no le voy a imponer, total, estamos haciendo tesoro en el cielo. Tampoco, ¿ya? Entonces, primera de Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Consideremos esto, hermanos, en nuestro diario vivir, y recuerde que Dios no nos provee, no nos da para acumular, nos da para vivir, para disfrutar incluso, pero se nos olvida que también nos da para compartir. Y con los primeros que debemos compartir son con los de la familia de la fe, aquellos que tienen necesidad. Puede ser que pocas personas tengan necesidad, puede ser que no llegue alguien todavía a tu vida en esa necesidad, pero mientras tanto puedes cooperar con el Ministerio de Misericordia, ¿no es cierto?, que hace una labor hermosísima ya hace varios años, pero en el momento en que Dios ponga una persona delante de ti, un hermano inicialmente, o otra persona, aquí está diciendo claramente con los hermanos, ¿no es cierto?, no cierres tu mano, no cerremos la mano, no hagamos vista ciega, ¿no es cierto?, vista gorda, para aquellos que están en necesidad. Aquellos que están en necesidad. Y aquellos que quieren aprovechar esto como una manera de ser perezosos o de obtener las cosas fáciles, también para ellos Dios hay palabra para ellos, ¿no es cierto? Y hay juicio también de Dios para ellos. Estamos llamados a hacer bien el trabajo que Dios nos ha dado. Estamos llamados a hacer en excelencia, como dice la Escritura. Si comemos, si bebemos o hacemos cualquier otra cosa, cualquier otra cosa es la amplia gama de cosas que debemos hacer en la vida. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Y la única forma de dar gloria a Dios es hacerlo correctamente, con excelencia, y que sea agradable a los ojos de nuestro Creador. ¿Nos ponemos de pie para orar?